Hace tiempo que tenía ganas de tener un robot de procesado y cocción de alimentos de altas prestaciones. Vamos, lo que viene siendo un robot de cocina de los que tenemos a día de hoy en el mercado. Pues bien, después de barajar varias opciones, me he decidido por el MyCook Touch de Taurus y en este vídeo vengo a traeros la primera toma de contacto con dicho robot. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Y efectivamente, hoy vengo a hablaros de mi nuevo robot de cocina. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Que no se ve. Pues justo aquí. Y es que fijaos qué pedazo de paquete este robot MyCook Touch de Taurus, un robot de cocina que acabo de adquirir, y en este vídeo vengo a mostraros su unboxing y su puesta en marcha, para luego en un segundo vídeo, y una vez que ya le haya cogido el tranquillo, mostraros las recetas que es capaz de llegar a hacer. Así que nada, si queréis saber cómo es este robot de cocina, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar cuando abrimos el paquete de este Taurus MyCook Touch, os voy a comentar cómo es y qué partes son las que componen este robot de cocina para que os podáis familiarizar con el mismo. Después vamos a hacer un setup a través de lo que es el propio firmware, es decir, el propio sistema operativo que incluye el robot. Y por último os comentaré cuáles son las principales características y especificaciones técnicas como hago con el resto de productos aquí en el canal. Pero antes de seguir, si no importa, voy a hacer una pausa y os comento que sé que muchos de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos, y una suscripción me ayuda mucho a seguir trayendo contenido para vosotros aquí en el canal. Es por ello que ahora sería un muy buen momento para pulsar el botón suscribirse y así colaborar un poquito con la causa. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Lo que es el robot en su conjunto es muy compacto, prácticamente cabe en cualquier parte de la cocina. Luego, para quitar la jarra simplemente presionamos un poquitín hacia abajo y lo movemos hacia el triángulo que hay en la parte inferior del robot, sale perfectamente. Como podéis ver, la jarra está construida de muy buena calidad en acero inoxidable y plástico, un plástico que se ve muy robusto, bastante resistente. En la parte de abajo nos encontramos el mecanismo que permite liberar las cuchillas a la hora de limpiarlas. Luego, en la parte de arriba, incrustado en el centro de la tapa, nos encontramos un vaso dosificador que es muy útil para realizar ciertas medidas y que nos permite realizar mediciones de 25, 50, 70 y 90 mililitros. En el asa nos encontramos un botón que nos permite liberar la tapa de la jarra simplemente presionando un poquitín hacia abajo y tirando de la tapa hacia arriba. Como veis, sale muy fácil. La tapa está construida de un plástico de muy buena calidad y en la parte inferior nos encontramos una junta de goma que va a permitir fijar correctamente a la jarra y así podemos cocinar de forma segura. En el interior de la jarra nos encontramos el cestillo, que en esta versión del robot de cocina viene construido en acero inoxidable, también de muy buena calidad. Y esta es una de las diferencias principales con respecto al modelo Black Edition, que en ese caso el cestillo vendría construido de plástico. Yo personalmente he elegido esta edición del robot de cocina porque personalmente que esté construido en acero inoxidable la mayor parte de dicho robot es mucho más higiénico y más duradero. En el fondo de la jarra nos encontramos las cuchillas que se ven muy robustas y sobre todo de deciros que cortan una barbaridad. Las primeras pruebas que he hecho han sido muy satisfactorias. Además son extraíbles y se limpian con relativa facilidad. La colocación de la tapa de la jarra es muy sencilla, simplemente hemos de hacer coincidir las muescas que tiene y presionar un poquitín hasta oír un clic. A su vez, la colocación de la jarra en el propio robot es muy sencilla, simplemente hay que hacer coincidir un triángulo que tiene la jarra con el triángulo que tiene el robot en su base, girar un poquitín hasta que el triángulo de la jarra coincida con el candado del robot. Con respecto a la vaporera, deciros que está construida de bastante buena calidad, la tapa es de plástico, del mismo plástico de la tapa de la jarra,
y es muy cómoda ya que tiene un asa que nos permite quitarla y ponerla con suma facilidad. En el interior de la vaporera nos vamos a encontrar guías y manuales de uso que nos van a permitir dar los primeros pasos con este robot de cocina de Taurus, pero esto claro está, no os va a hacer falta porque si veis este y el próximo vídeo os va a quedar muy clarito el uso de este robot de cocina. La guía rápida no solo nos va a mostrar cuáles son las partes que nos encontramos en el robot de cocina, sino también nos va a indicar cómo funciona la aplicación que tiene integrada en el mismo. Después nos encontramos la base de la vaporera, que está construida en plástico y es el sitio donde vamos a colocar los alimentos. Tiene una asa en los extremos que nos va a permitir extraerla y colocarla con facilidad. Y por último tenemos el cuerpo de la vaporera, que en este caso también está construido de acero inoxidable de muy buena calidad, y además en la parte inferior nos encontramos una goma a modo de junta que va a permitir también que se quede perfectamente colocada en la parte superior de la jarra. Esta vaporera, como veréis en mi próximo vídeo, va colocada justo en el lugar que ocupa la tapa de la jarra. Con respecto a los accesorios, el primero es una paleta mezcladora construida de plástico que nos va a ayudar, por ejemplo, a batir los huevos caso que queramos hacer una tortilla de patatas. También, por supuesto, la podremos emplear en otras recetas disponibles en el sistema de MyCook Touch. También nos encontramos una espátula con la cabeza de goma y el cuerpo de plástico de muy buena calidad que nos va a ayudar en muchas de las recetas que vamos a poder hacer con este robot de cocina. Además tiene como una especie de protector y es muy cómoda en la mano. Y por último tenemos el mango del cestillo, que está hecho de plástico y que nos va a permitir extraerlo sin tocarlo. Así, por ejemplo, si en una receta este cestillo está muy caliente, evitamos el riesgo de quemarnos al tocarlo. Antes de usar el robot de cocina, en la parte inferior hemos de asegurarnos que el botón de bloqueo de balanza está desactivado, al igual que el tornillo de bloqueo de balanza, el cual hemos de girar un par de vueltas hacia nuestra izquierda. Una vez desbloqueada la balanza, enchufamos el robot de cocina a la corriente, retiramos el plástico que protege la pantalla de 7 pulgadas que trae integrada el robot MyCook Touch de Taurus. Ahora giramos el robot de cocina para mostrar la parte trasera, ya que en la parte trasera se encuentra el interruptor de encendido y apagado que hemos de pulsar para poner en marcha el robot de cocina. Ahora veremos en la pantalla el proceso de carga del sistema operativo del robot de cocina y hemos de esperar hasta que aparezca en la pantalla inicial del mismo. Seleccionamos el idioma, que en este caso el único disponible es el español, y pulsamos el botón confirmar. Como nosotros ya hemos girado el tornillo que bloquea la balanza, vamos nuevamente a pulsar el botón confirmar, nuevamente pulsamos en confirmar y nuevamente en confirmar. Nos aseguramos que las unidades de temperatura y peso son las correctas, en mi caso grados centígrados y gramos, y pulsamos el botón confirmar. Elegimos la red Wi-Fi a la que queremos conectar el robot de cocina, introducimos la contraseña de dicha Wi-Fi y pulsamos el botón conectar. Una vez establecida la conexión, pulsamos el botón confirmar y después de esto pulsamos el botón omitir. Nos informa que se ha completado el proceso y pulsamos nuevamente el botón confirmar. Como hay una versión nueva del firmware, presiono confirmar para descargarla y hemos de esperar que el indicador de la parte superior de la pantalla llegue hasta el 100%. Una vez completada la actualización del firmware, ya podríamos usar el robot de cocina. Pero antes nos vamos a registrar en MyCook, para ello pulsamos en la parte superior y luego el botón inscribirse. Rellenaremos un formulario muy sencillo con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, aceptamos las condiciones y términos legales y pulsamos el botón confirmar. Nuevamente aceptamos los términos del contrato y pulsamos el botón confirmar. Hecho esto, ya tendríamos disponible la pantalla principal de la aplicación y podemos acceder al modo recetas, donde nos encontramos la gran cantidad de recetas disponibles, como veréis en el próximo vídeo.
Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo es el robot de cocina, las partes que tienen y cómo ponerlo en marcha, os voy a hablar un poquito de él. Lo primero que más me ha sorprendido es que sin tener ni idea de cocina, como yo, es decir, yo soy un cero a la izquierda, podemos guisar, podemos cocinar y podemos hacer muchas cositas con este robot de Taurus. Cosas que me han hecho decidirme por este robot, por ejemplo, que sea el primero del mercado que cocine por inducción y que además integre una balanza que nos permita pesar con precisión milimétrica los ingredientes, también es un punto a favor. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la gran pantalla que tiene, una pantalla de 7 pulgadas que se ve muy bien y que nos permite interaccionar con todas las recetas y con todo lo que son las funcionalidades del propio robot. Además, una cosa muy chula es que se integra totalmente en la nube, es decir, nosotros podemos acceder a dicha receta no solo a través del robot, sino a través del móvil, a través del ordenador o a través de un navegador web desde cualquier PC con solamente usar nuestra cuenta de Taurus. Y hablando de recetas, como os comentaba anteriormente, pasito a pasito el robot nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer en todo momento y además incorpora la friolera de más de 8000 recetas disponibles, es decir, la última vez que miré creo que van ya por 10.000 y pico, no solo las propias de Taurus, sino que además la gente que va guisando, va experimentando y va publicando sus recetas. De vez en cuando Taurus incluso hace concursos que están muy chulos y esto es una cosa que me ha encantado. Para que os hagáis una idea, hay más de 50.000 usuarios en el club MyCook, con lo cual fijaos que si cada uno aporta su granito de arena de recetas, esto puede ser la bomba. Otra cosa muy chula es que en las recetas vemos información nutricional y esto, por ejemplo, si seguimos alguna dieta con calorías exactas, nos va a ayudar muchísimo. Eso sí, según Taurus, esta información ha sido verificada por nutricionistas expertos. Bueno, y el punto fuerte es la aplicación. Yo con la aplicación lo que hago es buscar una determinada receta a la cual puedo ver los ingredientes e incluso una vez que tengo la receta ahí en pantalla puedo añadir los ingredientes a una lista de la compra para ir directamente al supermercado a por ellos. Y si en un momento dado esa receta la quiero marcar como favorita o quiero enviarla directamente al robot, lo puedo hacer con un clic y cuando vaya ahí al robot ya la tendría disponible para empezar a procesar la misma. Puedo tener recetas favoritas, están clasificadas por distintas categorías, puedo marcarlas en un momento dado, puedo incluso decir que la he realizado, es decir, puedo hacer un montón de cositas con la aplicación y esto ayuda mucho a la gente novel como yo. Bueno, pues nada, ahora que ya conocemos la teoría, es hora de ponerla en práctica, de empezar a hacer nuestras propias recetas. Yo ya estoy en ese proceso y en un próximo vídeo, como os comentaba anteriormente, os voy a mostrar qué recetas he hecho y qué facilidades o dificultades he tenido a la hora de hacer las mismas. Por supuesto, ahora, antes de publicar ese vídeo, si tenéis alguna duda o queréis que pruebe algo concreto de este robot de cocina, me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo y así en el próximo vídeo pues intentaré responder a esas dudas. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra y os comento que justo ahora está en oferta a un muy buen precio con unidades limitadas, por si queréis haceros de una. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y estar atentos al canal porque muy pronto tendréis un nuevo vídeo disponible para vosotros. Hasta entonces, un saludo.